Hola amigos viajeros, bienvenidos nuevamente a este su nuevo canal de viajes y turismo, Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y estaré acompañándolos en esta nuestra segunda emisión de este canal para continuar nuestro recorrido virtual por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Recordemos que en nuestra primera entrega iniciamos viajando desde Toronto en Canadá, donde abordamos un vuelo con destino a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Y tras una corta escala en Frankfurt, continuamos nuestra ruta hasta la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Una vez allí, recorrimos algunos sitios de gran interés, como el Jardín del Palacio, la plaza llamada Ebna, la mezquita Moulay el Yazid, la Medersa Ben Youssef, así como las tumbas saadíes y los jardines de Marjorie, el Zoco, y disfrutamos de una noche en encanto en la ciudad de Marrakech. Ahora quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y den un like a este video si les gustó, como apoyo a nuestro trabajo. Los invitamos también a que dejen sus comentarios al final del video, que son muy importantes para nosotros. Será teu bacalhau, Maria, quer será teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quer será teu bacalhau, Maria. Continuaremos nuestro recorrido hacia el gran desierto del Sahara, transitando por las sinuosas carreteras que atraviesan la cordillera del Monte Atlas, el más alto de África. En esta nuestra segunda entrega continuaremos en el cuarto día del viaje y acercándonos cada vez más a las cálidas arenas del desierto. Y ahora, amigos viajeros, vamos a continuar nuestro recorrido por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Bienvenidos a la aventura. Recordemos que iniciamos nuestro cuarto día de viaje en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Nuestro recorrido empezó muy temprano, pues nos esperan muchos kilómetros por recorrer en este día. Nuestro destino final es la población de Merzouga, para continuar posteriormente hasta el gran desierto del Sahara. En la primera parte del recorrido veníamos ascendiendo por sinuosas y vertiginosas carreteras hacia los montes Atlas, los más altos de África. El macizo del Atlas es un sistema montañoso que recorre a lo largo de 2.400 kilómetros el noroeste de África. La cordillera recorre los países como Túnez, Argelia y Marruecos, siendo su pico más alto el Toubkal, con 4.167 metros y ubicado al sudeste de Marruecos. La población del Atlas es mayoritariamente bereber. Los bereberes eran cristianos, judíos o animistas, quienes después de ser conquistados por los árabes, se vieron obligados a convertirse al Islam. Continuamos nuestro recorrido hacia Ouarzazate. Atravesamos algunas pequeñas poblaciones que encontramos por el camino. Hemos llegado al Kasbah Ibn Jadou, también conocida como Qasr Ibn Jadou. El Qasr Ibn Jadou es un grupo de edificaciones construidas con adobe y rodeado por altas murallas para la defensa y reforzada por torres en las esquinas. Ibn Jadou ubicado en la provincia de Ouarzazate,
Es un perfecto ejemplo de la arquitectura del sur de Marruecos, de una belleza impresionante. La Qasr Aït Ben Haddou está situada a unos 190 kilómetros de Marrakech. Preside el valle del río Unila y es uno de los muchos lugares mágicos de Marruecos. Observamos a un nativo bereber enseñándonos el arte de hacer cambiar de color a una imagen pintada con té en un papel. Y mediante la aplicación del calor, vemos cómo la imagen, que inicialmente era imperceptible, pasa a ser completamente visible. Observamos que la imagen se mantiene, no se borra ni aún aplicando agua sobre ella. En este salón coleccionan fotografías alusivas a las muchas películas que han sido rodadas en este lugar. Considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, este conjunto de Qash-Bash es uno de los mejores conservados, más antiguos y espléndidos qasrs del país. Se cree que su construcción data del siglo XI. Su origen es el asentamiento de una tribu bereber. El rodaje de numerosas películas como Gladiador, Lawrence de Arabia, La joya del Nilo, Jesús de Nazaret, La última tentación de Cristo, La momia y Alejandro Magno, entre otras, han contribuido económicamente para detener el proceso de deterioro y rehabilitarlo. Para llegar al Agadir, que es el lugar más elevado, hay que ascender por un camino empedrado y haciendo paradas regulares para tomar un poco de aire e ir apreciando el paisaje. Pero una vez en lo alto de la colina, podemos tener unas maravillosas vistas de la región. En el descenso podemos apreciar las numerosas tiendas de artesanías y de gran variedad. Tal vez podríamos comprar un turbante para usar cuando lleguemos al desierto. Ya entenderemos por qué los nativos lo usan. Después de visitar el Qasr Aït Ben Haddou y tras recorrer 30 kilómetros, llegamos finalmente a Ouarzazate. Ouarzazate tiene aproximadamente 60.000 habitantes y es considerada la puerta al desierto. En tiempos pasados fue un pequeño punto en la travesía de los comerciantes africanos para alcanzar las ciudades norteñas de Marruecos y Europa. En la localidad se encuentran los estudios cinematográficos más importantes de Marruecos, llamados Estudios Atlas. Aprovechando la existencia de estos estudios cinematográficos, la espectacularidad de su paisaje y de sus edificaciones, Ouarzazate es el escenario de diversos eventos relacionados con el mundo del cine y con otras manifestaciones culturales. En el camino seguimos encontrando algunas pequeñas poblaciones. ¡Uf, qué calor! Encuentro futbolero a pleno mediodía
y a 38 grados centígrados, pero con muchos aficionados. Impresionante. Podemos apreciar el día a día de los habitantes de la región, su vestuario y sus costumbres. Estamos en contacto directo con ellos. En Ouarzazate se encuentra la que es la planta de energía solar más grande del mundo. Se tiene proyectado que todo el complejo producirá 582 megavatios. Es considerado por los conocedores como una de las más imponentes maravillas del mundo. Provee esta planta energía solar a unos 2 millones de habitantes. Podemos apreciar de frente unas rarísimas formaciones rocosas, conocidas como patas de mono o dedos de los monos, localizadas muy cerca a las gargantas del río Dales. Y ahora llegó la hora de la diversión. Después de un agitado pero productivo día, ya en un riad ubicado en el valle del río Dales, y antes de ir a descansar, tenemos un momento de diversión y disfrute del folclore marroquí, con un improvisado conjunto de música típica. Contamos con la grata compañía de un grupo de amigos de diferentes nacionalidades, quienes nos han acompañado y lo seguirán haciendo durante los 3 días que dura el tour, desde Marrakech hasta el desierto del Sahara. Como podrán apreciar, los lugareños son expertos en música y danza y tratarán de enseñarnos algunos ritmos de su folclore. Cabe anotar que en Marruecos y en general en los países musulmanes no se consumen licores de ninguna clase. Entonces nos tocó conformarnos bebiendo té durante toda la fiesta. Pero aún así, que lo estamos pasando muy bien. Pero definitivamente somos pésimos bailarines, no agarramos ni una. Y ahora todos a bailar, aunque finalmente haremos el oso. Necesitamos unas lecciones avanzadas de danza marroquí. ¡Que viva la fiesta!
y amanece e inicia un nuevo día. Inicia nuestro quinto día de viaje y nos encontramos en la ciudad de Tingir. Hemos llegado al palmeral del Todra. Es el palmeral más frondoso del sur marroquí, gracias al agua del río Todra, distribuida mediante un preciso sistema de acequias y canales. Bajo los palmerales abundan los olivos, las higueras, los almendros, los granados y otros frutales. Así como los cultivos de trigo y alfalfa. Un elevado número de senderos permiten recorrerlo a pie con un ambiente paradisíaco. En toda su extensión, gran cantidad de palmeras dan sombra a otros cultivos. El palmeral del Todra también es apto para el cultivo de verduras. Tomate, menta, calabazas, zanahorias, nabos y otros más. Estamos entrando ahora al antiguo Casar Tingir, llamado con frecuencia también barrio judío. Este barrio ha perdido sus murallas y sus 6 entradas monumentales originales, pero conserva un cierto encanto en sus callejuelas estrechas y sus paredes de tierra. Allí efectivamente vivían algunos judíos, por eso su nombre, pero estos partieron en los años 1960 y sus moradas actualmente se encuentran ocupadas por musulmanes. Nos encontramos ahora en una fábrica de alfombras artesanales. Es un lugar muy agradable y atendido directamente por su administrador. Allí se realiza una muestra impresionante de variedades de alfombras y tapetes de todos los colores, materiales y tamaños. Las alfombras son unas más hermosas que la otra. Los precios muy variados y lo más importante, podemos regatear. And this is another one made out of silk. We have these carpets, please, in different sizes. We have them bigger and we have them smaller. Seda. Debe ser la más suave. And this ¿No? is Zarbiya. This is another one, very beautiful, with sheep wool. It is reversible. It can be used on 2 sides, summer side and winter side. Yes. And this is another one made out of baby camel wool. The kind of wool we get from the camel when it is young, in the age of 12 months. And this is with silk.
And this is another one with baby camel wool. Impossible to see two the same. Every woman makes something different. And this is with baby camel wool. Parecida. Handmade carpets, when we buy carpets, handmade is for a lifetime. We don't look to buy again. Another one with silk. And they are all washable. By us, we wash them with water and natural soap in the river. Another one with different color, different design, handmade. All of them are handmade. Está bonita. And this one is with sheep wool. Vamos a acabar tumbando el piso con el peso de la Smaller size. Estás para rezar. If you see something you like from your hearts you want to buy, it's possible to pay with dirham, with euro, with credit card. Ese era el final de... I am sorry I cannot show you all, but I think I have given you a small idea about the different tribal handmade carpets you can see in Morocco. And thank you very much for your very kind attention. La visita a la fábrica de alfombras incluye saborear un delicioso té preparado en casa. Hemos llegado al Valle de las Rosas. Nos encontramos con un Kelá Moguná, una pequeña población de unos 15.000 habitantes. Es un pueblo fortificado y es famoso por su destilería de agua de rosas. Es llamado el Valle de las Rosas y está situado a los pies del Alto Atlas en Marruecos y en la confluencia con el Valle del Dades. Está conformado este valle por hectáreas de rosales que hacen florecer y son cultivadas en el mes de mayo. La producción de esencias y perfumes son la producción más importante del lugar. Kelá Moguná es un centro económico, comercial y social para la región y es conocida por su festival de rosas que se celebra todos los años en el mes de mayo. Iniciamos nuestro recorrido por las gargantas del río Dades. El Valle de las Gargantas del río Dades, de 25 kilómetros de largo, es uno de los más importantes del sur de Marruecos. Esta zona del desierto de Marruecos es famosa por sus paisajes y sus habitantes, los bereberes, son muy hospitalarios. El valle está conformado por un profundo barranco de muchos metros de desnivel. Son dos acantilados de 300 metros de altura en el que la carretera serpentea para conectarse adelante con el valle Amsenrir. El valle se estrecha y la vegetación se hace escasa, y debido a las paredes que forman el valle, las gargantas del Dades son un lugar famoso en Marruecos para la práctica de la escalada. Las aguas del río Dades son utilizadas por sus visitantes para, en algunos casos, tomar un baño o refrescar los pies.
y avanzamos más y más kilómetros dentro de Marruecos. Nuestra mente está fija en el momento en que finalmente nos encontremos con las cálidas arenas del desierto del Sahara. Qué buenas carreteras y tan lejos de la civilización. Y finalmente, y como si se tratara de un espejismo, a lo lejos las primeras dunas del gran desierto del Sahara. Claro que es obligatorio el paseo en dromedario, pero no se deje engañar si le dicen que el paseo es en camello. El dromedario solo tiene una joroba, el camello tiene dos, esa es la diferencia. Claro que para el caso es lo mismo, lo importante es el paseo.